famosa ola hace un tiempo. Pero en realidad nosotros debiésemos haber analizado el génito urinario de manera unida. Entonces nosotros hoy día nos vamos a centrar en urinario. Vamos a hablar sobre las estructuras, los órganos, la configuración de estos órganos, las relaciones que mantienen, y su configuración interna también, no solamente configuración externa, configuración interna. Y es una vista estructural, pero además una visión interna de lo que ocurre a través de este contingente de conductos que van pasando hasta llegar a órganos que son genitales y que son conductos de expresión de la orina, ¿ya? Y vamos a decir algunas cosas con relación a la orina también, me parece que es muy interesante. Y finalmente comprenderemos riñones, porque vamos a analizar sus relaciones, su configuración interna y externa, y la vía urinaria, que corresponden a las uréteres, a la vejiga urinaria y a la uretra masculina y femenina, pero vamos a darle siempre un poco de más énfasis a la descripción de la uretra masculina. ¿Por qué? Porque es más compleja en su constitución. La uretra femenina es más importante desde la perspectiva clínica, porque se infecta más y usted lo va a entender. Pero a nivel de constitución anatómica es mucho más sencillo, ¿ya? Estudiaremos entonces definiciones, ubicaciones, configuración externa, interna, inervación, vascularización. Aquí vamos a ver sus otros contenidos. Vamos a hablar de vascularización, porque normalmente nosotros no le damos eso. Yo le dije cómo estaba irrigada la tráquea. Usted tiene que derivarlo de lo que lo dije antes. ¿Me entiende? No vamos a hablar de ese tipo de cosas. Y de las relaciones anatómicas, que me parece lo más interesante. Definición. Vamos a hablar de sistema genitourinario, pero mire, yo quiero hacerle la aclaración de que no es un sistema, es un aparato, ¿ya? Porque no tiene el mismo origen embrionario, no es como el sistema nervioso, que todo deriva del ectodermo, ¿me entiendes? Esa es la definición de un sistema. Se denomina sistema genitourinario porque confluyen dos aparatos en uno. Y dado esa lógica, entonces se le habla de sistema genitourinario, pero en realidad son aparatos, ¿ya? Derivan de hojas embrionarias distintas. Entonces organiza y abarca todos los órganos que participan en la producción y en la formación, en la producción, en la formación y la liberación de la orina. ¿Qué incluye? Riñones, uréteres, vejiga, uretra. Esto vamos a hacer puras cosas de introducción, las 10 primeras diapositivas, después nos colocamos a hablar de anatomía. Los órganos de la reproducción vamos a tener. Esto usted es lo que debió haber visto en la clase de genital. Sobre todo ovarios y ligamentos asociados, trompas uterinas y ligamentos asociados más porciones uterinas, útero, configuración externa, interna y relaciones espaciales, vagina, configuración externa, interna, irrigación y vascularización, que le estoy diciendo lo que usted debiera saber, ¿ya? Clítoris y órganos más bien sexuales externos, musculatura del espacio perineal superficial, estructura de un vestíbulo vaginal, ese tipo de cosas que usted la debiera manejar. Testículos con sus láminas, variadas láminas que conforman la región del escroto. Las vesículas seminales y su aporte hacia el esperma. La próstata y su configuración externa, más la configuración interna de la uretra prostática. Los conductos seminales, como el conducto... y el pene con sus porciones, con sus porciones y con su estructura independiente, haciendo un análisis transversal y longitudinal. Entonces, el aparato urinario consiste en conductos que filtran la sangre, produciendo un desecho del metabolismo y lo elimina hacia el exterior. Aquí hay un concepto que a mí me parece como para extraer. Todos los subproductos de líquidos que nosotros hemos visto de una u otra forma, como cuando hemos hablado de exudados, cuando hemos hablado de ascitis, cuando hemos hablado de, no sé si con ustedes o con el neurociencia, yo ya tengo, pero de líquido cerebroespinal, hablamos de líquido cerebroespinal, y los
producción en los plexos coroideos, cuando hablamos de orina, cuando hablamos de cualquier subproducto líquido que se mantenga en el cuerpo humano, es un filtrado de sangre. Por lo tanto, es sangre. De una u otra forma, en este caso la orina es un filtrado de sangre para poder desechar algunas cosas y absorber o reabsorber otras. Este riñón y vías urinarias y sistema claro, es uno de los grandes aportes para mantener el equilibrio ácido-base, el balance hidrosalino, extrayendo la sangre de los productos de desechos metabólicos del metabolismo celular y eliminándolo hacia el exterior por medio de la orina. Eso es algo que usted lo va a ver perfectamente. Y aquí estamos presentando parte del sistema urinario. Parte porque obviamente que no estamos viendo los conductos que son inferiores, los que van hacia los genitales, pero primero podemos derivar de que todas estas estructuras son retroperitoneales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar después de la lámina parietal posterior del peritoneo, y aquí vamos a tener la primera gran importancia anatómica, es que si usted maneja eso, no lo espere encontrar en el abdomen. Estas estructuras las tiene que, no las espere encontrar en un receso, no las espere encontrar en el abdomen del laboratorio. Usted va a tener que probablemente dar vuelta al cadáver, abrirlo por la región lumbar y poder ver, por ejemplo, riñones, uréteres, pelvis renal o alguna otra estructura que sea aledaña. De tal forma de que estas estructuras son muy difíciles de observar. A pesar de eso, igual tenemos buenas muestras en el laboratorio. Cuando nosotros observamos entonces algunas muestras en el laboratorio de riñones, por ejemplo, de espacios, de uréteres, algunas muestras están aisladas, muchos de ustedes piensan de que esas estructuras están al ladito del estómago, al lado del páncreas. Y a pesar de que dice y repite decir que es retroperitoneal, no lo aplica, no sabe que es retroperitoneal. Muchos de ustedes me pasa de que me dicen, sí, esta víscera es retroperitoneal. Y después yo le digo, ¿y dónde está? No sé. No puede ser. ¿Ya? Entonces, si yo estoy diciendo retroperitoneal usted y no sabe de lo que lo quiero decir, entonces busquen. ¿Ya? No es un sistema, ¿cierto? Es un aparato, pero le podemos decir sistema genitourinario. Está conformado por riñones, la configuración interna del riñón, o cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres y con sus distintas porciones, hasta que ingresan a la vejiga urinaria, hasta ingresar finalmente a la uretra. Todas las estructuras y las expansiones uretrales forman parte del aparato urinario. Dos funciones principales son las que se describen, pero hay muchas otras, y ustedes las conocen en fisiología. Yo solamente quiero que ustedes después comprendan, cuando se hable de procesar renal, de médula renal, usted diga, es una función hormonal, y sale tal hormona de acá, o cuando pase por fisiología y te hablen de médula o pirámide, usted diga, perfecto, ya sé dónde está la pirámide, yo sé cuál es la papila renal. De tal forma que, primero, regula el agua y electrolitos mediante la producción de la orina. La orina como es un filtrado de sangre, nosotros lo hablamos en algún momento, es estéril, ¿cierto? Es estéril. Y cuando es vaciada a cualquier región o cualquier parte que no le corresponda, dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad pélvica, dentro del espacio pelvirectal superior, dentro del espacio isquional, etc., va a haber una irritación, a lo mejor inflamación, exudado, dolor, etc., pero no porque se esté infectando, sino que existe una irritación propia de los subproductos de la orina. Y mantenemos la secreción hormonal en la médula del riñón, pero también en la corteza se producen este tipo de hormonas, así como también en las glándulas suprarrenales. Pero en la médula del riñón vamos a secretar, por ejemplo, renina-angiotensina, que controla la presión arterial, y eritropoyetina, que regula la producción de eritrocitos, y la línea eritroide. Riñones. ¿Qué son los riñones? Los riñones son órganos retroperitoneales macizos que tienen una longitud de aproximadamente 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, que se posicionan oblicuos, descendentes y abiertos hacia inferior,
de tal forma de que la estructura que se denomina el polo superior del riñón, el polo superior y el polo inferior también, se posiciona levemente más inclinado hacia medial que el polo del lado, más bien que el polo inferior. De tal forma que tienen una inclinación, decíamos, oblicua, descendente, con sus polos superiores orientados hacia medial. Estas estructuras que son macizas, ¿por qué es un órgano macizo? ¿Ah? Porque tiene hilo, porque tiene pedículo, ¿y por qué? Porque tiene su corteza, perfecto, porque tiene corteza. ¿Y hay una bolsa cerosa que está envolviendo, no? No. Perfecto, no. Y alguien me podrá decir, ¿y qué es eso? Ah, no, si es una bolsa cerosa, puede ser la lámina parietal del peritoneo. Pero que detrás de eso existen otras láminas, y después de esas láminas recién estamos hablando de corteza renal. ¿Me entiende? Y que no se confunda que los dibujos de repente mienten. Por eso que es importante hablar de cómo se configura periféricamente el riñón. Mantiene entonces polo superior, polo inferior y cara. Una cara medial y una cara lateral. Una cara lateral es extensa y mira hacia la pared abdominal. La cara medial mantiene una relación importante con los grandes vasos. Distinta, por supuesto, si es del lado derecho o del lado izquierdo, dada la presencia de la aorta abdominal versus la vena cava inferior, ¿cierto? Que va a tener una relación con cada uno de estos riñones. ¿Cuáles son sus caras? ¿Qué podemos decir en relación a las caras? Mantiene caras anteriores y caras posteriores. Las caras anteriores y también las caras posteriores, pero menos visibles, mantienen una lobulación, es decir, se pueden encontrar abollonados, así. No es raro encontrar un riñón abollonado, sobre todo si es un riñón más joven. Mientras más edad pasa, el riñón se va aplanando. ¿Por qué se producen estas abollonaduras? Por la presencia interna de las pirámides renales. De tal forma que las pirámides renales, que es una configuración, una unidad, va a conformar estas lobulaciones. Los riñones son una de las estructuras de la anatomía humana más variables, o más bien, que son los órganos más variables. Mantienen un tamaño que nosotros lo describimos, pero eso puede estar totalmente, puede ser totalmente variable y sigue siendo normal. Podemos tener un riñón único, por ejemplo. Podemos tener riñones conectados con una configuración de corteza que aborda de lado a lado por sobre los grandes vasos. Podríamos tener un riñón más amplio, a solamente a un lado. O podríamos tener riñones de formas triangulares. Eso es muy variable, pero lo que se denomina la anatomía normal es lo que estamos hablando ahora. Sí, podría ser más bien, si existe un microriñón de un lado y el que está afectado es el que tiene el tamaño normal, entonces su afección es del 80 o 90% de la filtración renal. Por lo tanto, ahí habría que evaluar si se puede hacer o no un trasplante o de trasplante. Pero sí, podría ser distinto entonces la filtración renal aportada con riñones distintos. A pesar de eso, se ha visto que con un riñón se puede vivir perfectamente. ¿Ya? La ubicación. ¿Cómo se ubica? Esto es muy importante cuando nosotros analizamos después los cortes. Porque van a haber cortes transversales del abdomen, sobre todo, en los cuales, digo sobre todo porque también en el tórax, pero van a haber cortes en los cuales van a aparecer visiones del riñón. Y entonces nos van a demarcar un indicio para decir esto es un corte de T12 o no, esto es un corte de L2. Porque se ubican desde T12 hasta L2 o L3. ¿Por qué tan variable? Porque en realidad el riñón del lado derecho es levemente más descendido que el del lado izquierdo por la presencia del hígado. Y como está conectado al hígado,
acompaña también en los movimientos del hígado mucho más que el del lado izquierdo. El lado izquierdo es mucho más inmóvil, de tal forma que depende el momento respiratorio en el cual nos encontremos, vamos a encontrar un riñón del lado derecho un poco más desplazado. De tal forma que podría acompañarlo hasta a nivel de L3. Eso quiere decir de que el polo inferior se encontraría a nivel de la arteria. Usted me va a decir mejor. ¿Cuál? Perfecto, de la arteria mesentérica inferior. Entonces le podría encontrar al mismo nivel, ¿ya? Se podría encontrar con ambos. Pero no esperaría encontrar el polo del lado izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, si tienen los dos polos, entonces está más superior. Dimensiones las vimos, diferencias por lado las vimos. Son abismantes, existen muchos tipos de diferencias. Método de fijación. El riñón, o este órgano macizo, mantiene una corteza, como buen órgano que es, macizo, una corteza, y sobre él grasa. Y esa grasa está encapsulada, mire, riñón, grasa. Pero esa grasa está encapsulada en una cápsula que se denomina cápsula fibrosa del riñón. Y la grasa que está inmersa internamente se denomina grasa perirrenal. Perirrenal. La grasa perirrenal es semifluida, es blanda, blanducha. Usted abre la cápsula del riñón, esa grasa es como una gelatina que se va a desprender fácilmente. Pero la grasa que se ubica por sobre esta estructura, por sobre la cápsula fibrosa, se denomina fascia pararrenal. Y la fascia pararrenal es un bloque duro. Más bien es un colchón que le provoca resistencia al riñón contra los golpes. Y la grasa, esa semifluida, le permite cierto grado de movimiento, es como un colchón de agua. Muy bien construido. La cápsula fibrosa que vemos ahí se le denomina fascia renal. Fascia renal. Por tanto, la fascia renal no está pegada íntimamente a la cápsula, no bien a la corteza renal. Y además la fascia renal está tabicada, es decir, mantiene tabiques internos, por ejemplo, para separar la glándula suprarrenal del riñón. De tal forma de que si se quiere hacer una cirugía a nivel renal para extirparlo, se puede abrir la cápsula fibrosa, abrir a nivel inferior, extraer y dejar tal cual a la glándula suprarrenal y no tocarla, y viceversa. Eso es muy interesante de la perspectiva quirúrgica porque tienen estuche independiente. Eso también es interesante de la perspectiva del avance del proceso infeccioso, porque un proceso infeccioso que esté a nivel renal normalmente no afecta a la glándula suprarrenal, no así las neoplasias. Entonces mantenemos una cápsula fibrosa, una cápsula adiposa y una fascia renal. Y la cápsula adiposa se le denomina solamente a esa grasa semifluida. Pero vemos que a este nivel todo esto es grasa pararrenal. La fascia o cápsula fibrosa además está adherida a las paredes del abdomen, de tal forma que acompaña el movimiento respiratorio por lo siguiente, porque tiene una fijación hacia el diafragma por posterior, porque vimos que el diafragma por posterior se proyectaba mucho más que por anterior, de tal forma de que gran parte de la glándula suprarrenal y parte del polo superior del riñón de ambos lados queda a nivel del tórax, a nivel del receso costodiafragmático por posterior. De tal forma que si hacemos un corte aquí en T11 o T12 nos encontramos con riñón, sí, perfecto. Podríamos operar un riñón a nivel, en el último espacio intercostal, perfecto, pero tendríamos que abrir el tórax
y tendríamos que abrir un receso costodiafragmático. Eso sería complejo, ¿no? Por lo tanto, siempre las aperturas de esta región tienen que ser hechas entre L1 y L2, por posterior. Entonces tiene una fijación hacia el hígado y también tiene una fijación, un ligamento de fijación hacia el diafragma. Y eso explica por qué el riñón del lado derecho acompaña los movimientos respiratorios. O sea que estos sí se mueven, ambos. El del lado derecho un poco más que media vértebra, se dice. Se dice que el riñón del lado derecho se mueve media vértebra más que el de la izquierda. ¿Cuáles son las relaciones del riñón del lado derecho? Primero, antes de ver la relación, en azul, ahí podemos observar la fascia renal. ¿Y cómo está tabicado para la glándula suprarrenal? Podemos ver la grasa, que es perirrenal o cápsula adiposa. Y podemos ver la grasa pararrenal. Es amplia. Y es lo que nosotros observamos, no sé si ha visto alguna vez cuando matan a un animal y le extraen las vísceras, a un cordero, a un cerdo, cuando hacen o a un humano en una autopsia. Sacan todas las vísceras, las revisan todas y después lo meten en una bolsa y la bolsa dentro del caballo. Cuando pasa eso, los riñones quedan en la pared posterior. Sacan todo, ¿cierto? Y queda la lámina parietal del peritoneo y los riñones. Pero los riñones no se observan. Lo que se observa es grasa, un espacio graso. Y eso va a ser variable entre una y otra persona. Eso, lo que se observa en un animal, por ejemplo, es una grasa pararrenal. Y tendríamos que disecarla para observar la cápsula fibrosa, y tendríamos que disecarla para observar una grasa semifluida, y después disecarla y sacarla para poder observar la corteza del riñón. ¿Qué le quiero decir con esto? No está detrás de la lámina parietal del peritoneo. ¿Ya? Por lo tanto, este sí es retroperitoneal absoluto. Porque algunas veces algún estudiante me dice, por ejemplo, el duodeno, no saben si es retroperitoneal o parcialmente peritonizado. Es retroperitoneal. Otra cosa es que yo le he dicho que tiene algunas porciones intraperitoneales. No es lo mismo que parcialmente peritonizado. Parcialmente peritonizado es el colon ascendente, el colon descendente. Que está peritonizado, por ejemplo, toda su cara anterior y todo el resto está retroperitoneal. Está fijo hacia posterior. Eso es parcialmente peritonizado. ¿Ya? Pero el duodeno se considera un órgano retroperitoneal. ¿Ya? Bien, relaciones del riñón del lado derecho. En el lado derecho nos vamos a encontrar, primero, creo que la relación más interesante no es el colon transverso, como dicen, sino más bien el ángulo cólico del lado derecho. Mantiene una relación con el ángulo cólico del lado derecho. Una relación superior con el lóbulo derecho del hígado, que es muy íntima, ¿cierto? Porque está incluso fijo ahí. Por supuesto con su glándula suprarrenal, que va a ser levemente distinta al lado derecho y al lado izquierdo, que lo vamos a conversar al final. Y mantiene una relación muy interesante con los músculos que son de la pared posterior del abdomen, que usted los conoce muy bien. Que son el músculo psoas mayor, pero sobre todo con el músculo cuadrado lumbar. Su relación más importante es el músculo cuadrado lumbar, de tal forma de que este es el que se debe abrir, por ejemplo, para poder acceder al espacio renal. ¿Cuáles son las relaciones del riñón del lado izquierdo? ¿La grasa pararrenal también lo separa de la pared posterior del abdomen? Sí. La grasa pararrenal también lo separa de la pared posterior del abdomen. Perdón. Ahí. Relaciones del riñón izquierdo. El riñón izquierdo, en cambio, se relaciona íntimamente con el páncreas. Eso es la relación más importante. Que aquí, por ejemplo, vemos cómo existe un corte a nivel abdominal, ¿cierto? Sagital, de tal forma que lo que estamos viendo aquí es estómago, mire, estómago, lado izquierdo, estómago, y entonces veríamos una porción pequeña del lóbulo izquierdo del hígado. Ahí. Entonces, mantiene una relación, pero indirecta con el estómago,
¿Por qué indirecta? Porque se ubica detrás del estómago una cavidad que se denomina cavidad omental, por lo tanto es una relación indirecta. Más bien tiene una relación con la cavidad omental. Tiene una relación con las últimas porciones del lóbulo izquierdo del hígado, hacia superior. Pero hacia anterior además se relaciona íntimamente con el páncreas, con la cola del páncreas y con el cuerpo del páncreas, pero sobre todo con la cola. También tiene una relación a distancia, como que se envían cartas nomás, con el colon transverso, pero sobre todo con el ángulo cólico del lado izquierdo. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo cólico, ¿se acuerda que yo les dije de que el colon descendente se metía hacia posterior de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y el colon ascendente no tanto. Por lo tanto, el ángulo cólico se va a proyectar hacia la región posterior, de tal forma que va a quedar aledaño, cercano al riñón. ¿Ya? Y el estómago lo va a estar obliterando totalmente desde la región anterior. Aquí tenemos las relaciones por transparencia de Rubier, que me parecen muy interesantes. Miren, aquí estamos viendo la división de lo que es tórax y lo que es abdomen. Aquí estamos viendo además la región que se considera epigástrica. Y por acá estamos viendo las regiones que se denominan el hipocondrio del lado derecho, el hipocondrio del lado izquierdo. Que se vuelven interesantes para poder analizar la relación. Aquí estamos viendo el riñón del lado derecho con su glándula suprarrenal y su relación más íntima por la región medial, que es la vena cava inferior. O sea, la vena cava inferior la acompaña en todo su recorrido. Luego tenemos una relación interesante con la cabeza del páncreas y el duodeno por su cara anteromedial, pero no es tan íntima. Es decir, las que están pegados, pero están cerca. Y tiene una relación mucho más directa con el ángulo cólico del lado derecho. En cambio, el riñón del lado izquierdo mantiene una relación con el vaso, con la región superior y lateral, con el ángulo cólico del lado izquierdo, con el páncreas, sobre todo con la cola del páncreas, y el estómago, que se proyecta en una relación totalmente indirecta de que lo han sacado. ¿Cierto? ¿Profe? Sí. ¿Les podría decir entonces que el izquierdo igual está relacionado con el vaso? Sí, por supuesto. Dijimos que su relación más importante con el superior es el vaso, a nivel supralateral. Recién. La importancia quirúrgica radica en que como estaba ya funcionando por grasa, si es que una persona es anoréxica, podría consumir como ¿sabes por qué no? Porque existen espacios grasos que usted adelgace mucho se conservan. Yo alguna vez les dije cómo se iba perdiendo la grasa en la medida que usted, por ejemplo, hacía una dieta o no comía, etc. Hay espacios grasos que se pierden primero, como la grasa que es intraperitoneal. Posterior a eso existe grasa asociada a nivel muscular, que es interna, no estamos hablando de la grasa subcutánea, interna, entre las fibras musculares, y esa es mucha. Y después tenemos toda la grasa que es subcutánea, que es la mayoría. Pero espacios grasos, por ejemplo, como el cuerpo adiposo de la mejilla, el espacio graso de la cabeza, el espacio graso de las fosas isquionales, los espacios grasos que se ubican en relación a la laringe, los espacios grasos que se ubican como grasa pararrenal, puede disminuirse, pero no se pierde, están asegurados. Es lo último que se podría perder. ¿Por qué? Porque esa grasa no está ahí como reservorio de energético. Su función principal es ser soporte estructural de órganos, de vísceras, de relleno de espacios que no pueden estar sin grasa. Por lo tanto, su constitución es distinta a la grasa, por ejemplo, del peritoneo. ¿Ya? O sea, se puede disminuir. De hecho, las personas obesas, la grasa pararrenal es muy amplia.
Pero si esa persona adelgazara, se reduce, pero queda. Por lo tanto, por ejemplo, para extirpar, yo se los dije en algún momento que las personas que se hacían cirugía bariátrica reducen grasas por todos lados, pero las mejillas se mantienen intactas. O sea, puede disminuir un poco, ¿cierto?, la grasa que está asociada a la superficie de la cara, pero el cuerpo adiposo de la mejilla que se proyecta desde adentro se mantiene igual. Y esa es la sensación de que se operó, se ve bien, pero la cara no se condice con la cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Se termina haciendo otra cirugía de cara, porque no se pierde, ¿ya? Es más, se vuelve a recuperar si se opera. La importancia quirúrgica del riñón es que cuando usted analiza, por ejemplo, por transparencia, como estamos analizando, por ambos riñones, del lado derecho e izquierdo, verá que sus relaciones son más interesantes, son más relevantes de la perspectiva de la complejidad que el resto de las estructuras que hemos analizado, por ejemplo, en el sistema digestivo respiratorio. Es decir, nos hemos puesto a hablar sobre que ciertas vísceras están por anterior, por superior, por inferior, por anteromedial del riñón. ¿Por qué? Para finalmente explicar de que el riñón no se opera por anterior. No tiene lógica, ¿no es cierto? Porque por posterior, ¿qué encontraría por la región posterior al riñón? Encontraría, si es que estuviésemos hablando de su corteza renal, encontraría la grasa perirrenal, una cápsula fibrosa con la fascia renal, una grasa pararrenal, y más posterior a eso, ¿qué encontraría? Músculo, un cuadrado lumbar, por ejemplo. Y si usted lo secciona, ya se comienza a encontrar con territorios que son superficiales hacia la región lumbar. De tal forma de que es mucho más sencillo hacer una técnica quirúrgica por posterior para acceder a la región renal que por anterior. A pesar de eso, sí existen técnicas por anterior, porque va a depender mucho de para qué se vaya a hacer la cirugía. Imagínese una cirugía que sea de una extirpación tumoral que sí afecta vísceras que son a lo mejor retro o intraperitoneales, pero que no son solamente renales. No estamos hablando solamente de espacio renal, ¿ya? O hacer un trasplante renal, que en el trasplante renal no se coloca el riñón en el lugar del otro, más bien se coloca a nivel pélvico, en la fosa de la pelvis. Por lo tanto, se opera por la anterior. Entonces, existen las técnicas quirúrgicas que son por posterior. Ahora, ¿cuál es la consideración quirúrgica que uno debe tener cuando se accede a la región renal desde posterior? Los nervios. Porque van a existir 2 o 3 nervios que son del plexo lumbar, que es una maravilla, el plexo lumbar, porque se forma este plexo dentro de un músculo. Dentro de un músculo se forman los nervios, configurándolo entre las fibras musculares para protegerlo de toda conexión que pudiesen haber entre los órganos o las vísceras de la región. De tal forma de que los nervios que emergen por el psoas mayor. Y como emergen por el psoas mayor hacia lateral, en este caso derivados desde el nivel de L1, cuando hablo de L1 no me refiero a las vértebras, ahora me estoy refiriendo al sistema nervioso. Me estoy refiriendo a los segmentos medulares. Del segmento medular de L1 emergen nervios que se denominan ilio-hipogástrico e ilio-inguinal. Los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal corren bajo T12 totalmente, o sea, más bien a nivel de vertebral de L1 o L2, y cruzan la región renal proyectándose de tal forma que lo cruzan diagonalmente y que se los va a encontrar casi en toda incisión quirúrgica. De tal forma que el cirujano debe hacer una disección quirúrgica para exponer estos dos nervios, abrirlos o desprenderlos de la región, no cortarlos, y de tal forma que se puede hacer la cirugía y después dejarlo en su lugar, igual va a haber afección, solamente por tocarlo, ¿ya? Pero va a ser transitorio. ¿Para qué son esos nervios? Es que el nervio ilio-hipogástrico e ilio-inguinal llevan
inervación sensitiva de la región posterior y se meten por los músculos de la pared anterolateral del abdomen y finalmente llegan hacia las regiones inguinales y se meten hacia las regiones genitales y provocan un dolor que es ¿alguien ha tenido cálculo renal? ¿Nunca? Gracias a Dios. Porque el dolor del cálculo renal es terrible. Porque estos nervios cuando se activan, cuando llevan información dolorosa, le dan la sensación de todo el territorio de la vía urinaria. Claro, porque comienza en la región genital, región inguinal, el dolor abarca la pelvis, sube por la región posterior, duele toda la región de la espalda profunda, llega al músculo psoas, donde está todo el plexo lumbar, y entonces duelen las piernas también. Y esa situación es inhabilitante. Tan inhabilitante que la persona se puede desmayar del dolor o perder la conciencia. De hecho, en este verano, un estudiante de medicina, tercero debe estar, cuarto, lo pillé tiradito afuera de la cafetería. Ya habían dos compañeras y había llegado una ambulancia y estaba totalmente recogido en posición fetal, pero sí. Y yo lo vi y dice, cálculo renal. y le digo a la compañera, ¿qué pasó? Cálculo renal. Porque es muy clásico la forma en que se expresan el dolor, ¿ya? Gritando, ¿cierto? Inhabilitante, ¿no? Una persona no puede estar es muy complejo. Por lo tanto, estos nervios se consideran importantísimos en las sensaciones nociceptivas, por lo tanto se deben resguardar. Pues si se seccionan, la pérdida de sensibilidad va a ser tremenda. El territorio sensitivo perdido va a ser tremendo. Ahora, no estamos nerviosos, pero igual, importante. Si se seccionan, porque puede ser una complicación quirúrgica, se seccionó, el cirujano los cortó, no los vio, lo que sea, lo confundió con una fascia. Complicación quirúrgica, pero usted firmó por cirugía, que podía complicarse la cirugía. Por lo tanto, está libre de todo pecado. Y él dice, ¿sabe qué se nos complicó? Y tuvimos que hacer una sección. Y se perdió el nervio hipogástrico, por ejemplo. Pero el sistema nervioso periférico es muy maravilloso, se recupera. Los axones comienzan a hacer un neuroma de amputación, empiezan a buscar con los bracitos que van haciendo aproximadamente de 5 micras por día y van buscando una conexión en el frente y el otro extremo que no quedó conectado también, y finalmente se reconectan y reconectan todo. Se forma una nueva vaina de mielina y finalmente un nuevo nervio. No ocurre eso en el sistema nervioso central, eso es periférico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el médico? Mire, pero no se preocupe. Va a tener alrededor de entre 4 y 6 meses de una pérdida sensitiva de todas estas regiones, etcétera. No va a sentir mucho, pero la va a ir recuperando de a poco. Tal vez no de la misma manera que originalmente, pero sí va a sentir. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre. Relación con los vasos. Bueno, los riñones tienen relaciones importantes, dijimos, con vena cava inferior y aorta, usted lo entiende, pero además tienen relación importante con sus propios vasos renales, porque los vasos renales lo abordan a través de ese pedículo por la región medial. Por anterior o por posterior en el pedículo, ninguna de las dos, porque la verdad es que la arteria renal aquí se descompone en arterias que nosotros habíamos nombrado como prepiélica y retropiélica, ¿cierto? Pero algunas de esas también pasan por el centro. Por lo tanto, la clasificación de retropiélica y prepiélica no es muy clara. Algunas de esas arterias sí se hacen muy claras. Ocurre más o menos lo mismo a nivel de la vena renal, ¿ya? Un riñón internamente mantiene un espacio y es ocupado por este pedículo.
entendiendo que el ilio del riñón es este espacio. El ilio del riñón se considera el espacio donde ingresa el pedículo, no el espacio que ocupa el pedículo. El ilio renal es eso. El resto del espacio se denomina seno renal. Y el resto de las estructuras se denominan el pedículo renal. ¿Cómo está conformado el pedículo renal? Está conformado por estructuras propias del órgano, en este caso la pelvis renal y sus cálices mayores, que son 3 a 5, pero normalmente son 3. Está conformado por las arterias renales, me refiero a arterias renales como prepiélicas y retropiélicas, por las venas renales, por linfonodos, cadenas linfáticas asociadas a las venas que van ingresando hacia la región. Y nervios que se proyectan de plexos autónomos. Pero adicional a todo ese pedículo que ingresó, van a quedar pequeños espacios que van a ser rellenados con grasa pararrenal, con la misma grasa pararrenal, y va a entrar la grasa pararrenal y va a ocupar el resto, y va a ocupar el seno renal. De tal forma que el seno renal es un espacio relleno de grasa, y esa grasa es grasa pararrenal, de tal forma que como es grasa pararrenal, es dura, y por lo tanto no le permite el movimiento al pedículo renal. Mire qué bien, qué bonito. En la configuración interna del riñón mantenemos una área que nosotros denominamos corteza. Usted entiende que un órgano tiene corteza, y una estructura que nosotros denominamos medular, que además se denomina pirámide renal. Y la pirámide tiene una base externa y un vértice que se denomina papila renal, que queda mirando hacia el cáliz menor, sabiendo de que el conjunto de cálices menores conforman un cáliz mayor, y el cáliz mayor conforman la pelvis renal. Entonces tenemos que la papila renal es el conjunto de túbulos colectores que van a ir hacia un área precisa, de tal forma que si nosotros tomamos esta papila, más bien esta pirámide, y la quisiéramos ver así, miren, así, veríamos esta área acribillada, perforada, total. Porque lo que estamos viendo ahí sería la papila renal. ¿Me entienden? Entre pirámide y pirámide, una estructura de corteza, un área cortical, se expande y se mete, de tal forma que se denominan columnas renales, derivadas de la corteza. Columnas renales, entre pirámide y pirámide. Entonces, el concepto de corteza y médula ya lo tenemos, ¿cierto? Esto es corteza renal, todo, con sus pirámides renales, perdón, con sus columnas renales, y el concepto de médula corresponde a la pirámide. La papila renal, el extremo de la pirámide, ¿cierto? El ilio renal, el espacio donde ingresa el pedículo. El seno renal, el espacio que queda en el pedículo. Pedículo, el conjunto de estructuras neurovasculares y propias del órgano, donde van a estar ingresando por un área común. Y las arterias renales, aquí estamos viendo prepiélicas y retropiélicas, ¿cierto? Se van a dividir. Hasta aquí vamos bien. Entonces, entendemos que el conjunto, o bien, que las arterias renales, como son desarmadas en prepiélicas y retropiélicas, conforman el pedículo, y estas arterias no se conectan, no se contactan, las que van por anterior al riñón que las que van por posterior, de tal forma que forman una circulación terminal. Pero además, estas arterias que se denominan prepiélicas, una vez que avanzan y terminan en el seno renal y avanzan a nivel de la papila renal, ahí se van a denominar arterias interlobulares. Arterias interlobulares. Y después las arterias interlobulares dan la vuelta a la pirámide, miren. Y se forman las arterias arqueadas.
o arcuatas del riñón. Y esas arterias arcuatas del riñón van a proyectar una arteria hacia la corteza y otra arteria hacia la médula. Las arterias que van hacia la médula, que aquí no se ven, ¿cierto? Pero son estas. A ver, veamos acá mejor. Acá. Arterias arcuatas, ahí. Y después, arterias que van a la corteza y arterias que van a la médula. Las arterias que van a la corteza se denominan interlobulillares. Muy importante en histología. Y las arterias que van a la médula se denominan arterias rectas. En las venas del riñón, la única gran diferencia, o toman los mismos nombres, es que no existe la vena interlobulillar, no existe esa, sino que a nivel venoso se le denomina vena estrellada. ¿Ya? No existe la vena interlobulillar, sino que existe la vena estrellada. La arteria interlobulillar va a ir a descomponerse en arteriolas. Y aquí vamos a tener la arteriola aferente y eferente del nefrón. Adicional a la vascularización que nosotros hablamos del riñón, existen en las divisiones de las arterias prepiélicas y retropiélicas arterias que se denominan capsulares, que derivan de la arteria renal. Las arterias capsulares ingresan al territorio de la cápsula adiposa e ingresan para dar una irrigación hacia la región cortical, y estas sí se conectan con las prepiélicas o con las retropiélicas. O sea, existe un sistema de anastomosis con las arterias capsulares, pero no entre prepiélica y retropiélica. Y adicional a eso, no sé si se ve acá, parece que no, pero existen arterias derivadas de la arteria renal, o derivadas de la arteria aorta, o derivadas de las propias arterias que son gonadales, para dar irrigación a la arteria renal y al ureter. ¿No? También habrán arterias que se denominan piélicas, que van a la pelvis renal, y arterias ureterales. Mire este riñón, esta es la realidad, cortado, un riñón ya no por el centro, sino que está cortado más bien lateralizado, de manera longitudinal, y podemos ver corteza, mire, la corteza renal. Aquí se puede ver una columna renal, ¿cierto? Esto es un cáliz menor, eso igual, mire, ahí tenemos incluso una papila renal. Aquí podemos ver una pirámide muy hermosa, igual como lo estamos viendo en el dibujo. Oye, la vergüenza. Bueno, pero miren, pero van a haber algunas pirámides que van a perder la forma, que no son igual que en el dibujo. Y esas que pierden la forma son porque existen distintas clases de pirámides. Existen pirámides simples, que son esas, y pirámides compuestas, que son dos pirámides o más, que están unidas en una papila única. Por lo tanto, no va a encontrar en un corte la forma de una pirámide. Entonces van a existir pirámides simples, pirámides compuestas dentro de un riñón. Y esa composición, esa fusión de las pirámides es la que va perdiendo la forma lobulada del riñón en el transcurso de la vida. Ya. Nefrón. El nefrón, nosotros lo vamos a entender como estructura. Esto es mucho más histológico, pero es importante que usted lo sepa desde la configuración interna. Primero, los nefrones se van a encontrar en la corteza renal. Van a ver nefrones que se denominan largos y nefrones que se denominan cortos. Yo creo que eso alguna vez usted lo vio en su curso de biología en el colegio. Y que van a existir algunos que se denominan yuxtamedulares, nefrones yuxtamedulares, que en teoría son nefrones que se consideran largos. O sea, los nefrones largos se denominan yuxtamedulares. ¿Qué significa que un nefrón sea yuxtamedular? Que el nefrón está cerca de la médula. Entonces, ¿existen en realidad nefrones largos y cortos? No. Lo que pasa es que los que se denominan cortos es que no se proyectan tanto a la médula porque están más bien hacia la corteza. Entonces, los que se posicionan bien hacia la corteza se denominan nefrones cortos. Cortos porque sus asas renales se proyectan poco en la médula. Los que se proyectan más en la médula
son los yuxtamedulares o nefrones largos, ¿se entiende? Pero la distancia que existe entre uno y otro es más o menos la misma. Por lo tanto, no es que un nefrón corto sea porque un asa sea corta. Es la posición del nefrón la que hace que uno sea más largo o más corto. Bien, esto, descompongámoslo acá. Aquí estamos viendo corteza y médula. Y un conjunto, mire, arteria interlobular, arteria arcuata, arterias rectas, arterias interlobulillares. Y estas arterias interlobulillares se van a desprender y se van a dividir para formar las arteriolas aferentes. Una arteriola aferente. Y luego una arteriola eferente. O sea, las arteriolas que van dentro de la cápsula renal, del nefrón, cápsula renal del nefrón, van a emerger de las arterias interlobulillares. Por lo tanto, disculpen, acá aprovechemos este dibujito. Cada uno de esas estructuras se denominan ovillos vasculares. Pero si nosotros estuviésemos viendo el nefrón en cada uno de esos, esto se denominaría el glomérulo. Entonces, lo importante es que usted descomponga las arterias prepiélicas y retropiélicas hasta lo más pequeño y entienda cómo se proyectan las arteriolas aferentes y eferentes dentro de esa estructura que es la cápsula del nefrón. Y dentro de esa cápsula del nefrón va a entrar una arteriola aferente, va a ser un ovillo capsular, un ovillo capilar, o sea, un enredo de arteria, y va a emerger una arteriola eferente. Entonces, la suma del ovillo capilar y la cápsula del nefrón se va a denominar glomérulo renal. Cuando yo digo cápsula renal, que es un nombre actualizado, me refiero a la cápsula ex cápsula de Bowman, ¿sí? Pero eso es un epónimo. Por lo tanto, es cápsula del nefrón. Me refiero a esto, miren. Aquí estamos viendo las arterias interlobulillares, ahí estamos viendo la arteriola aferente, ahí estamos viendo la arteriola eferente. Dio un contingente de arterias dentro de la cápsula, formó el glomérulo y finalmente emerge como arteriola eferente y se proyecta para darle una capilarización a nivel de las asas renales, antiguamente denominada asa de Henle. Entonces tenemos lo siguiente, usted lo va a entender perfectamente. La cápsula del nefrón, ex cápsula de Bowman, tiene un polo que se denomina vascular, donde ingresan estas arterias, y un polo urinario, que en histología además le colocan otro nombre para complicarle la vida y se llama polo apical. Por lo tanto, el polo urinario o polo apical es lo mismo. Y el polo vascular es donde ingresan las arterias y emergen las arterias. Vamos a tener un ovillo capilar que en su interior va a estar abrazado totalmente por podocitos. Y estos podocitos van a emitir pseudópodos y otros pseudópodos que se denominan secundarios, otros que se denominan terciarios, y finalmente van a tener pequeños espacios de filtración que van a dejar en relación a la estructura vascular. Y ahí se produce la filtración de orina. De tal forma que entre esos pequeños espacios se produce la filtración de orina, que va a caer al polo urinario o apical y se va a dirigir por este otro tubo que se denomina túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, el túbulo contorneado proximal se encuentra en un polo antagónico al polo vascular, en histología, conceptos para ello. Después tenemos que este túbulo contorneado proximal se produce el asa renal y después se devuelve con un túbulo contorneado distal. Mire, siga esto así, se devuelve y tenemos aquí el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal
se acerca muchísimo a la arteriola aferente. Es tanta su relación que los núcleos de la arteriola aferente y de las células que componen el túbulo contorneado distal, en histología se ven como una estructura densa que son el conjunto de núcleos, que se denominan mácula densa. Por lo tanto, la mácula densa no es más que el conjunto de núcleos celulares de la cercanía entre las células del túbulo contorneado distal y la arteriola aferente. ¿Para qué sirve eso? Para saber cuál es la arteriola aferente. Porque donde no está esta estructura densa, entonces es eferente. ¿Se entiende? Uréteres. Los uréteres son tubos bastante sencillos. Mire, si lo tuviésemos que hacer una descripción sencilla, diríamos, mantienen una estructura mucosa, una estructura o capa media que es muscular, que tiene dos tipos de fibras, una circular interna y una longitudinal externa, como el común denominador de las estructuras viscerales, ¿cierto? Y órganos. Mide aproximadamente 25 centímetros, es ese blanco que está viendo ahí. Se proyecta desde la pelvis renal, que no la hemos descrito porque no tiene mayor descripción que decir cómo se compone. La pelvis renal además tiene la misma configuración del uréter, es decir, tiene unas camadas musculares, una circular interna, una longitudinal externa, una adventicia más periférica, y que se relaciona esa adventicia con la lámina parietal del peritoneo posterior. ¿Cuál es la importancia de este tubo? Es que tiene porciones que se van a estrechar. Esa es la importancia clínica, porque un cálculo podría ser atrapado por una porción del uréter, pero van a existir regiones plásticas donde se atrapa, no en cualquier parte. Entonces vamos a dividirla en porciones. Una porción lumbar, que es donde nace, que se proyecta aproximadamente entre L3 y L5. Una porción lumbar. Una porción ilíaca, que es cuando cruza los vasos ilíacos, acá, una porción ilíaca, que es de manera distinta hacia el lado derecho o del lado izquierdo. Porque en vista que la arteria, o más bien la aorta abdominal, está desplazada hacia la izquierda, entonces el uréter del lado izquierdo va a cruzar la arteria ilíaca común. Y en el lado derecho va a cruzar la ilíaca externa. Eso es algo importante para relaciones diferentes que va a tener el uréter con los vasos ilíacos. Después tenemos una región del uréter que es intrapélvica o pélvica, que va con el pedículo pélvico, allá. Y finalmente una vesical, o sea, tiene una porción intramural, una porción vesical, una porción que está dentro de la vejiga urinaria. Y entonces va a tener estrechamiento. ¿Cuáles van a ser los estrechamientos? ¿En qué lugares? Cuando cruza los vasos ilíacos. Primer estrechamiento. Cuando cruza los vasos ilíacos, entonces va a estar comprimida entre la estructura vascular y la lámina parietal del peritoneo. Y ese estrechamiento es normalmente donde quedan atascados los cálculos. Va a tener un estrechamiento además en el inicio, cuando se convierte en uréter, y otro estrechamiento que se produce cuando ingresa en la vejiga urinaria, que son los tres lugares donde va a quedar normalmente el cálculo renal. ¿Tenemos uréteres del cadáver de la sal necrópsia? Sí. Los tenemos disecados, por lo tanto, usted los va a poder tener en un alfiler. Aquí estamos viendo cómo se produce la irrigación del uréter. Pero habíamos dicho, ya lo habíamos comentado, dijimos, puede ser de la arteria renal, puede ser de la arteria gonadal, como puede ser propia de la arteria ilíaca, algún vaso ilíaco que le proyecte en su porción intrapélvica pequeñas ramas arteriales, y ese puede ser cualquiera. Tiene una relación importante además con los vasos gonadales, es decir, los vasos gonadales lo cruzan
por anterior, o sea que el uréter es más posterior, de tal forma que mantienen una gran relación a nivel aproximadamente de L4. Esta es la porción intrapélvica en mujeres y hombres. Este tipo de imágenes son difíciles de interpretar, porque aquí le está mostrando un contingente de estructuras que usted las va a poder analizar en morfología 2. ¿Qué es lo que yo quiero que usted se lleve? Que en el pedículo pélvico, o sea, en las estructuras neurovasculares que van a ingresar a la pelvis, el uréter va a ser el más anterior. Y se va a ver en solitario. Si usted lo empieza a buscar, se le va a perder. La verdad que es la estructura tubular, solitaria y más anterior del pedículo pélvico en la mujer. Y es difícil de ver, porque se parece a una arteria, y a una vena, y a un conducto linfático, y a un nervio. Entonces es súper difícil de hacer. En cambio, en el varón, cuando estamos viendo la pelvis desde el abdomen, veremos que el conducto mantiene una relación importante de cruce con el conducto deferente. Conducto deferente. O sea, se cruzan con el conducto deferente. Y adicional a eso, su paso es profundo y rectilíneo. Profundo, no superficial como la mujer. Vejiga. La vejiga tiene una estructura que está configurada externamente por una adventicia. Adicional a eso, mantiene en su cara superior peritoneo. En sus capas musculares, que son tejidos medios, mantiene 3 tipos de fibras musculares. Una circular media, una longitudinal interna y una longitudinal externa. Adicional a eso, la longitudinal interna se la proyecta a la última porción del uréter, de tal forma que la última porción del uréter es más móvil porque tiene una camada más de musculatura que es proyectada desde la vejiga urinaria. Por lo tanto, tiene la opción de palpitar la última porción, por ejemplo, para hacer que un cálculo renal ingrese a la vejiga urinaria. El músculo por completo de la vejiga urinaria, o sea, las 3 camadas musculares que forman finalmente un músculo robusto, se denomina músculo detrusor. O sea, el músculo detrusor es de la vejiga urinaria. Y una mucosa, que mantiene una mucosa muy distensible, que cuando está repleta es lisa y brillante, pero cuando está vacía es totalmente rugosa. Por lo tanto, tiene una capacidad de expansión tremenda. El deseo de micción se produce aproximadamente a los 250 ml, es decir, 250 ml es como una taza de té, un poquito más. Pero con una capacidad de 250 ml a 300 ml ya hay deseo de micción. Pero su capacidad es de aproximadamente 1500 o 2000 cc, perfectamente lo puede tener 2 litros de orina dentro. ¿Cuánto se produce por día de orina a nivel medido en vejiga urinaria? 1,5 litros. El receso prevesical. No vamos a pasar de largo porque esto es lo que nosotros habíamos hablado. Cuando está repleto y cuando está vacío. Usted sabe lo que ocurre con el receso prevesical, ¿cierto? Perfecto. Ahora, cuando está vacía, su mucosa presenta muchos pliegues, si no, es lisa y brillante. Y vamos a encontrarnos que internamente en la mucosa existen forámenes, que son los conductos de ingreso del ureter, y se denominan forámenes ureterales. ¿Ya? Los forámenes ureterales, que van a ser 2. Aquí se puede ver uno por el corte, 1 y 2. Y el tercero se denomina uretral interno. Me refiero a que esto también es un foramen. Por lo tanto, tiene 2 forámenes ureterales y un foramen uretral interno. Y entre los 3 forman un triángulo.
que se denomina trígono vesical. Trígono vesical. Y esa región del trígono vesical no se arruga, aunque esté totalmente vacía la vejiga urinaria. Uretra. En la mujer, la uretra es aproximadamente de 5 centímetros y mantiene una estructura que es corta, ancha y recta. Y es la razón por la cual las infecciones pueden ascender. Corta, ancha y recta. Las mujeres mantienen muchísimas más infecciones o uretritis que los hombres, que los varones. A pesar que también podría ser en un varón, pero es mucho más leve. De repente no necesitan tratamiento. En cambio, en la mujer pueden ascender rápidamente a vías que son más superiores, ¿cierto? Vejiga urinaria o incluso uréter o riñón. De la forma que debe ser tratado como urgencia. Además, en el hombre le sirve como vía para la eyaculación, es más larga, 16 centímetros aproximadamente, posee una presión prostática, membranosa y esponjosa, y la vamos a describir una y otra. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una vejiga urinaria, los orificios ureterales, el orificio uretral interno, el trígono vesical, miren, trígono vesical, y luego empieza la uretra, en este caso masculina, porque estamos a nivel de la próstata, esto es próstata, la glándula prostática. Por lo tanto, tenemos una porción que es prostática, uretral, de uretra, una porción membranosa, que es corta, no más de 1 centímetro, y el resto es esponjosa. Existe a nivel de la uretra prostática una expansión de la uretra, se expande y se forma entonces el seno prostático. Eso es el seno prostático, la expansión. En los fondos de los senos prostáticos existen los conductos excretores, los orificios de la glándula prostática. O sea que la glándula prostática se abre a todo ese contingente de orificios en el seno prostático. Se abre en el seno prostático, pero con múltiples orificios, conductos excretores, no en uno único. Y luego tenemos una estructura abultada de mucosa que se denomina colículo prostático. Colículo prostático. Y en el colículo prostático mantenemos 3 orificios. Un orificio superior que se denomina utículo prostático y 2 orificios inferiores que son los conductos excretores eyaculadores. Aquí están los conductos eyaculadores. Aquí se abre, en la uretra prostática. Y en el superior, entonces, este utrículo, que yo no sé si le dijo algo la profesora Paola en relación al utrículo prostático. ¿Sí? ¿No alcanzaron a ver genital masculino? No. Ya. Entonces, el utrículo es un vestigio embrionario de un útero. ¿Ya? Tiene una cavidad interna vacía, con restos embrionarios nada más, de aproximadamente 2 milímetros. O sea que esto adentro tiene nada más que restos embrionarios y 2 milímetros aproximadamente de una cavidad. Esto demuestra de que todos los seres humanos son mujeres y después son modificadas hacia hombres. Si no, léalo en un libro de embriología. Pero de todas maneras, esto del utrículo prostático es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque no es solamente un vestigio embrionario, sino que pareciera ser entre una falla genética y una, como yo le digo a un profesor de anatomía que siempre hablaba de este tipo de cosas, yo le dije, ¿sabe qué? El utrículo prostático, como otras estructuras de anatomía, pareciera ser como el proceso montoide del axis, por ejemplo, pareciera ser que si existe un Dios, dejó algunas cositas para que podamos morir puestas ahí. ¿Por qué? Porque si una persona, un proceso montoide se fractura y comprime el bulbo o la médula oblonga, ni siquiera se da cuenta que muere. Y lo que ocurre con un latigazo cervical, por ejemplo, con una fractura del proceso montoide del axis. No se dio cuenta. El utrículo prostático, al mantener restos embrionarios del tejido uterino, podría provocar neoplasias o procesos tumorales en la próstata. De tal forma de que el cáncer prostático es muy común en edades avanzadas o mediana edad incluso para los hombres. Pero tiene 2 formas de producirse este tumor.
puede ser a través del utrículo prostático y que comience una modificación de los restos embrionarios. Donde hay restos embrionarios puede pasar cualquier cosa. Una célula embrionaria puede modificar a cualquier tipo de célula. O puede ser propio del tejido prostático, porque además se calcifica y va cambiando en el transcurso de la vida. Por lo tanto, también puede pasar de que un cáncer prostático sea propio de la próstata o que venga del utrículo prostático. En ambos casos, si se provoca, por ejemplo, un tumor prostático, se va a comprimir la uretra y por lo tanto se va a impedir la micción, de tal forma de que una de las características clínicas de los problemas prostáticos es la dificultad para miccionar de un hombre mayor a 40 o 50 años, con dolor, por supuesto, está totalmente obliterado eso, ¿ya? Luego tenemos una pequeña porción de uretra membranosa donde se ubica no solamente un esfínter estriado, sino que además unas glándulas que se denominan bulburetrales, y las glándulas bulburetrales que se ubican en la región de la membrana de la uretra membranosa, mantienen sus conductos excretores hacia el comienzo de la uretra esponjosa. ¿Qué significa esto? Que donde hay conductos excretores existen expansiones. Entonces se habla que existen en la uretra masculina 3 expansiones que siempre usted las debe manejar porque son borradas o se pierden o se aumentan en características que son patológicas. La primera de esas era el seno prostático, ¿cierto? Aquí están los conductos excretores, seno prostático. La otra es el conducto eyaculador, el conducto excretor de la glándula bulburetral y que se abre ahí, miren, en la uretra esponjosa. Por lo tanto, la segunda dilatación la mantenemos en los bulbos del pene, o sea, en el comienzo de la uretra esponjosa. Y la tercera dilatación en la fosa navicular del extremo distal de la uretra, o sea, en el glande. 3 dilataciones, que son los 3 descansos de la uroscopía. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos la diferencia entre una uretra que es femenina versus una uretra masculina. Que aquí se muestra, de hecho se muestra un trozo nomás, hasta que está iniciando la uretra esponjosa. Pero son muy distintas entonces en su configuración. Aquí están las 3 dilataciones. Primera dilatación a nivel prostático, el seno prostático, que estaba ahí, ¿cierto? La segunda dilatación ahí, que es en el bulbo del pene, ahí. Y la tercera dilatación en el extremo distal de la uretra, a nivel de la fosa navicular. 3 dilataciones de la uretra. Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son estructuras de aproximadamente 4 o 5 centímetros, van a ser distintas las del lado izquierdo y del lado derecho. La del lado derecho va a ser un triángulo real, como un gorro de cumpleaños, de verdad que se ve así, muy triangular y muy así sobre la cabecita o sobre el polo superior del riñón. En cambio, la del lado izquierdo es muy distinta porque incluso más que acá podría llegar a ocupar parte del seno renal, de tal forma que se puede expandir hacia adentro del riñón, tabicada por la fase renal, de tal forma que extirpar, por ejemplo, la glándula suprarrenal derecha es mucho más sencillo que extirparla del lado izquierdo. Y el tema de la hormona, yo creo que mejor que usted la analice preferentemente en fisiología, pero llevan hormonas que son esteroidales, adrenalina y norepinefrina. Bien, chiquillos, si están cansados, nos vemos entonces en 11:50 con el grupo de tercer grupo, ¿no?